Muy bien, muy bien. Pues vamos a hablar un poco de la música. La música, como todas las sentimos de una forma más o menos parecida, ¿no? Que todos en algún momento hemos tenido la música, pues, en nuestro interior, que nos ha brotado y que se nos queda una musiquilla pegada ahí en el cerebro y o los cantamos cuando estamos en la ducha o si bajamos por una escalera a veces vamos silbando, ¿no? Hay músicas que están continuamente en nuestro interior y que nacen de cada momento. En cada momento que estamos, pues tenemos la posibilidad de sentir esa música. La verdad es que es una gran suerte el tener esas músicas internas porque digamos que tenemos la tecnología que nos ha permitido oír prácticamente todo tipo de músicas y que nuestro cerebro ha permitido que tengamos un montón de diferentes piezas de todo tipo que hemos podido comprender, aprender y, y hemos podido vivir con ellas, cosa que no ocurría en otros tiempos, en otras culturas, al principio, ¿no? Bueno, vamos a empezar el... vamos a ver. En principio, a ver. Bueno, eh, para comenzar, he estado pues, recordando el coloquio que nos dio Begoña sobre los sentidos. Entonces, en la música realmente lo primero que oímos cuando somos bebés es el sonido de nuestra madre, ¿no? El corazón. Y lo sentimos tanto por el oído como por la interocepción, que es otro de los sentidos del que nos habló Begoña muy, muy bien el día que estuvo en su plática. La verdad es que a través de la interocepción em, tenemos el ritmo cardíaco, la posibilidad de oírnos y de percibirnos y a través del oído, pues sentimos eso, la posibilidad del corazón, ¿no? Realmente el hombre no es un animal auditivo. Somos animales visuales. Utilizamos mucho el sentido de la vista, mucho más que el sentido de los otros sentidos en general. No tenemos una gran capacidad auditiva como puedan tener los gatos, los felinos, los perros. El olfato también lo tenemos menos desarrollado, pero la crominancia, el ajuste de colores, lo tenemos más desarrollado que los otros animales en general. Como lo tienen desarrollado pues los monos o determinados animales que son de una familia cercana a la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, el sonido que le gusta a los niños normalmente siempre es el sonido de la madre, ¿no? Entonces la madre ha sido el punto siempre y es el punto de contacto con nosotros, ¿no? Siempre ha sido una maravilla el poder estar y oír a la madre, ¿no? Y os, em, os traigo bueno, vamos a hacer un recorrido por una serie de tiempos, de épocas bueno, de distintas eh, épocas. Bueno, en la época de Mesopotamia existía una, una leyenda, bueno, se hablaba de que había un demonio que mataba a los niños recién nacidos, los niños que llevaban pocos días. Y entonces era costumbre cantarles una nana para alejar a Lilibai, que era
la antigua esposa de Adán, la primera esposa de Adán. Eh, y entonces esa tradición desde Mesopotamia ha ido evolucionando y ha llegado hasta nosotros. Nosotros ahora la tenemos de recuerdo, los ingleses a la canción de cuna la llaman Lullaby, en recuerdo a esa tradición, que es una tradición judía y de épocas muy antiguas. La tradición viene ya os digo, del antigua Mesopotamia. Es conocido, pues es conocido y tenemos la música no solamente en en estas tradiciones, la tenemos una tradición judaica y la tenemos desde tiempos mitológicos. El hombre, digamos que si hemos sobrevivido a los otros Homo sapiens, es gracias a que hemos sido capaces de socializar. Las primeras sociedades humanas eran, tenían, eran de origen familiar, eran grupos pequeños. Por ejemplo, se sabe que los neandertales eran grupos pequeños que vivían junto a otros grupos pequeños. La diferencia de los Homo sapiens, que es de donde venimos, con relación a estos grupos más primitivos que compartimos compartimos un tiempo con ellos, es que nosotros empezamos a socializar y ahí es donde empieza una de las cosas más importantes que tiene la música. Eh, el hombre socializa gracias a la música, gracias a la caza, gracias a las ideas religiosas, gracias al lenguaje, cosa que otros grupos se quedaron en grupos familiares. Nosotros llegamos a formar grandes grupos de cientos de personas. En la imagen que veis ahí está Göbekli Tepe, que son unas ruinas que están en la zona de Siria y que, pues, mm, se sabe que esas ruinas eran religiosas y que acumulaban gente cazadora de hace 10.000 años, época en la que ya el hombre ya había fabricado instrumentos musicales y en la que el cantar, me imagino que sí existiría lógicamente también si utilizaban instrumentos para acompañar a esas canciones. Lógicamente las canciones o el cantar, la voz, no podemos tener ni idea de cómo era, pero sí sabemos de los instrumentos que van apareciendo, cómo sonaban, porque les han hecho réplicas a esos instrumentos. Entonces, tenemos aquí en la imagen una flauta que las hacían con huesos y que nos han permitido imaginar un poco cómo era el mundo musical de aquellos tiempos, esos tiempos primitivos de hace unos 40.000 años, porque las flautas que han encontrado son de esa época. Existe bueno, la comunicación ha ido mejorando, ha ido cambiando con los siglos. Me imagino que la comunicación que tenemos ahora con los animales es similar a la que tuvieron nuestros ancestros. Hay un etólogo, eh, Conan Lorenz, que habla de los animales en uno de sus libros, que se titula Como el hombre encontró al perro. En las primeras páginas hace una reflexión así imaginativa de cómo pudo ser esa comunicación entre el hombre y el primer animal, o el primer perro con que eran entonces prácticamente lobos y que, bueno, pues hacían un intercambio. Los unos les ayudaban con el olfato a seguir a los animales que los perdía el hombre y los otros, pues luego, cuando tenían al animal abatido, le permitían compartir
la caza. Entonces, la comunicación con ellos existió seguro. Y bueno, es curioso que pues, probablemente fuese tan llamativa como la podemos tener ahora, ¿no? Porque los animales que tenemos ahora hay veces que parece que nos entienden lo que les hablamos. Y en cierta forma creo que es muy posible que sí, ¿no? Que entiendan determinadas palabras. Sobre todo entienden nuestros gestos, eso está muy claro, ¿no? Bueno, la historia de la música ha ido cambiando con la arqueología. Podemos encontrar instrumentos, aquí tenéis unos pocos de los instrumentos arcaicos y tenéis instrumentos también ya de un poco más avanzados, cuando ya empezaron las civilizaciones. Civilización egipcia, la civilización mesopotámica, pues ya tenemos dibujos de los instrumentos que tenían, ¿no? Y bueno, tenemos más cosas que os iré enseñando, ¿no? En principio aquí veis un tiradillo, que es lo que lleva ese instrumento grande, alargado, cilíndrico, que lo sacaban de los termiteros, los termiteros estaban horadados en la madera, entonces estos primitivos australianos, porque este instrumento es un instrumento de Australia, cortaban esos termiteros y empezaban a utilizarlo como un instrumento de sonido, ¿no? Está muy bonito, son curiosos, no sé si lo habéis tenido la suerte de oírlos, suenan muy bien. Y bueno, pues luego para comunicarse existían instrumentos pues como las caracolas que veis ahí, que yo tuve la suerte de utilizar una caracola, utilizar una caracola y la utilizaban para comunicarse cuando estábamos en una isla y cuando era la hora de comer, en lugar de utilizar una campanita como solíamos usar nosotros, ellos usaban una caracola, que era lo que me tenían más a mano. Y la verdad es que es parecido el sistema de uso, es parecido al de una trompeta. Hay que utilizar los labios moviéndolos, ¿no? Y se produce el sonido de estos instrumentos. Hay otro instrumento que veréis ahí en la parte de abajo de la derecha, son los instrumentos de guerra. Eh, en batallas, sobre todo las batallas antiguas, luego ya se han ido refinando los instrumentos y ha sido un poco menos de producir una sensación de miedo, de agobio, porque en las guerras entre los romanos, por ejemplo, y los celtas, pues los celtas, aparte de ir, las primeras filas de ellos iban desnudos, según dicen, y con estos instrumentos producían unos sonidos muy graves bueno, pues producían unos efectos que producían temor a los romanos. Los romanos lo cuentan, lo narran en sus relatos sobre ellos que eran tremendos. La conjunción de todas estas cosas era muy pues daba mucho miedo, ¿no? Daba miedo. Bueno, vamos al siguiente. ¿Cómo sentimos realmente la música? Eh, lo que decía al principio es que somos animales más visuales que musicales. ¿Por qué digo esto? Nosotros somos capaces de ver un color y nos ponen un color rojo, un color verde y un color azul, somos capaces de diferenciarlos rápidamente, o sea, a la primera vista. Al primer vistazo decimos, ese es azul, ese es amarillo, ese es rojo. Lo vemos rápidamente y somos capaces de diferenciar uno de otro. En el mundo musical, las notas no son tan fáciles de diferenciar unas de otras. Somos capaces de tararear una canción, pero no somos capaces, porque las canciones se pueden tararear de forma más aguda o de forma más grave, con lo cual empezamos desde una nota distinta si lo hacemos de una forma aguda que si lo hacemos de una forma, de una,
utilizando la voz más grave, ¿no? Si lo hace una mujer, lo hará más agudo, si lo hacemos nosotros, lo haremos más grave. Entonces, esos sonidos que emitimos, lo que es difícil es saber diferenciar una nota de otra. No, la mayoría de la gente no tiene el oído absoluto, que se llama. El oído absoluto te permite que te cojan, te pongan enfrente de un teclado y sin ver la nota que tocan, tú seas capaz de decir qué nota es, sin tener ninguna referencia. Ahí la gente en general, los músicos, tienen una capacidad para oír música y disfrutar con ella, pero casi siempre tienen necesidad de una nota de referencia. De hecho, en las propias orquestas, siempre, si os habéis dado cuenta, cuando antes de empezar el concierto, lo que suelen hacer es un la de referencia, que lo da un violín o que lo da un instrumento y que todos los demás se colocan en esa tesitura para que no haya desafinaciones a lo largo de la pieza. Hay personas, pues, como era Mozart, que son capaces de tener un oído absoluto. Bueno, tenían esa cualidad, el oído absoluto. Parece ser que el oído absoluto es... eh, bueno, os voy a contar primero lo de Mozart. Mozart tenía o sea, sentía tanto los distintos sonidos que era capaz de ver, de oír si un instrumento estaba desafinado. De hecho, cuentan la anécdota de que él en una ocasión se cogió un violín de un músico y se lo afinó, porque lo tenía en otra afinación y él notaba aunque estuviesen tocando aparentemente las mismas notas, él notaba la diferencia de una afinación a otra. Em, lo que os iba a decir también era que es curioso que existen más gente con oído absoluto en Asia en- que en Occidente. Esto se debe a que el idioma chino es un idioma chino y, bueno, los idiomas asiáticos son idiomas tonales, que utilizan mucho los tonos, los diferentes tonos. Hay palabras o sea, ellos hacen, las palabras pueden ser pronunciadas wo, wo o wo. O sea, hay diferentes formas de pronunciar una misma palabra, con lo cual el- es muy difícil el no equivocarte y pronunciar bien. Es una complicación. Y ellos están muy adaptados a poder entender el sistema de tonos de una forma más fácil que nosotros. Ellos, con entrenamiento, lógicamente, porque la diferencia que también existe entre la visión de los colores, bueno, no hay diferencia tampoco. De pequeños nos dicen que el amarillo es el amarillo, el azul es el azul. Nos explican el nombre de cada color. Aquí en la música es exactamente lo mismo. Te tienen que explicar qué nota es una nota do y qué nota es una nota re para que luego tú, una vez que las oyes, digas esto es do y esto es re. O sea, no es una cosa que nazca por ciencia infusa. O sea, lógicamente, Mozart conocía perfectamente todo el sistema tonal y tenía esa cualidad que con el desarrollo también, el aprendizaje, se puede llegar no a un oído absoluto, pero sí puede haber gente, y de hecho hay mucha gente que tiene el oído absoluto o que se acerca a tener un oído muy, muy preciso, se acerca mucho a las notas que tocan. Si en algún momento quieren adivinar qué es lo que está sonando, ¿no? Bueno, es vamos a pasar a la otra. El mundo de los instrumentos. Bueno, los instrumentos, la verdad es que muchos instrumentos nacen en la antigüedad casi de forma casual. Es una serendipia, ¿no? Si recordáis la palabra serendipia que hablamos hace unas semanas. Pues, por ejemplo, en el caso de la
de la caracola, parece ser que cuando la caracola tenía bicho dentro. Entonces se cree que cuando empezaron a intentar comer el bicho ese, la lucha de sacar el bicho y no sacarlo, pues hubo un soplido y sonó. Aquello sonó. Entonces dijeron, hombre, aquí esto puede tener sonido. Y explorándolo llegaron a manejar ese instrumento, ¿no? Lo mismo ocurre con la flauta. La flauta pasó algo parecido, porque también eran muy nutritivos y el Homo sapiens trataba de comer el tuétano, que es una parte muy alimenticia del animal. Entonces también trataba de sacar de los huesos y también ahí es muy probable, se cree que por accidente se oyese el primer sonido que es el que luego ayudó a construir las flautas. Con otros instrumentos, como por ejemplo los instrumentos de doble, mm, de, mm, por ejemplo, los oboes y los instrumentos de doble caña, los primeros instrumentos de doble caña probablemente fuesen una pajita. Es curioso que con el viento las cañas o las pajas pues el viento sonaba, incidía sobre ellas y oías a veces sonidos, ¿no? Sonidos, no solamente el sonido del viento, sino otros sonidos del movimiento de las cañas, ¿no? Entonces empezaron ahí a jugar con ellas y a través del movimiento con los labios eres capaz de producir sonidos en la doble caña, que es lo que primero se inventó, antes de inventar los clarinetes que son de una sola caña. Son instrumentos primitivos, pero que luego han ido evolucionando y ahora, gracias a ellos, podemos oír piezas muy bonitas. Bueno, vamos a seguir por donde estábamos. Mm. Bueno, nosotros quizás nos cueste imaginar que la música, era una comunicación desde los tiempos antiguos, eh, haya ido pasando de pueblo en pueblo, pero a mí me cuesta el imaginar, sin los medios actuales, el poder conocer o recordar músicas, ¿no? Esto ha sido un problema, pues bueno, me imagino que se tarareaban las canciones como se transmitían los, los poemas o se transmitían los relatos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco han ido apareciendo instrumentos. Los instrumentos en un principio tenían el problema, claro, de que sonaban de una forma, no, no eran capaces de tener una consonancia unos con otros. Entonces, eso lo podemos todavía oír en muchos pueblecitos de estos de África, que hay pequeñas orquestillas con sus instrumentos antiguos y bueno, pues no hay una afinación. Los primeros en empezar con las afinaciones y con ese tipo de cosas parece ser que fueron los egipcios. Y después, pues Pitágoras nos trajo el sistema de afinación, un sistema de afinación pues, que consistía en colocar lo que es em, pues una fibra de animal, ¿no? Y hacerla vibrar. Entonces, al hacerla vibrar, sonaba de una forma. Si la cogías y la hacías vibrar a la mitad de esa cuerda, pues sonaba ya un poco, o sea, sonaba distinto, sonaba la mitad. Y si la hacías vibrar un cuarto de esa cuerda, pues entonces sonaba una tercera. O sea, él fue dándose cuenta de cómo funcionaba el sistema, que se cree también que lo aprendió de los egipcios, de los propios egipcios, eh, que de ellos aprendió parte de las matemáticas que luego desarrolló y transmitió en el mundo griego.
Bueno, aquí os tengo una lámina con instrumentos de guitarras, instrumentos de cuerda. Hay instrumentos de todo tipo. La verdad es que hay un montón de instrumentos. Instrumentos de cuerda. El piano es un instrumento de cuerda percutida. Los instrumentos se dividen en instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, hay instrumentos de percusión. Existen, bueno, existen movimientos, o sea, instrumentos que son ideófonos. Los ideófonos nos permiten, son las típicas campanas y pues son instrumentos que vibran todo el instrumento en sí, al completo. No como, por ejemplo, un tambor que hace vibrar solamente la parte que tiene de, de cuerda, vamos, lo que tiene puesto de material, resuena esa parte. Bueno, vamos a ver. Los tipos de músicas. Existen un montón de tipos diferentes de músicas. Desde las músicas actuales, las más modernas, o sea, a partir de Pitágoras, fuimos evolucionando en cuanto a la construcción de instrumentos. Ya en la Edad Media existían instrumentos que tenían, eh, utilizaban ya empezaban a utilizar armonías, empezaron a utilizar terceras, quintas y, y empezaban a sonar de una forma más acompasada. Estos instrumentos fueron evolucionando y haciéndose armónicos unos con respecto a otros. Ya las cuerdas se iban afinando con unas medidas determinadas y tenían una sonoridad determinada que nos permitía que tuviésemos una percepción, una sensibilidad distinta y que estuviesen acompasados los instrumentos. ¿Qué ocurre? En Asia y en África, los sistemas de música no han evolucionado de esta manera, sino que han utilizado una medición de la música de forma mm, una forma más pequeña, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos un sistema tonal en el que de una nota a la otra hay un tono y hay un semitono. Podemos en un teclado, si podemos apreciar cómo suena un tono, cómo suena medio tono, cómo eh, suenan dos tonos, pero en el sistema oriental, esos de un tono, de un semitono a otro semitono, pueden existir hasta 10 sonidos distintos, que nosotros normalmente en los instrumentos en este caso los teclados o los pianos, no podemos diferenciar esos sonidos. Sin embargo, en un violín o en trombón o en distintos otros instrumentos, sí se puede provocar ese tipo de sonidos y ese tipo de música con timbres o con sensación oriental y asiática. eh, Nuestra música, bueno, ha evolucionado en esa dirección y ha sido, el principio fue de tradiciones litúrgicas, o sea, la música se usaba pues para alabanza de Dios, ¿no? En las iglesias. Y luego ha ido evolucionando poco a poco hasta que, bueno, hemos ido teniendo óperas y ido desarrollando el sistema tonal con las armonías y con todo el sistema que tenemos actualmente. Entonces, la música antigua, las características que tenía era una música que tenía una polifonía. La polifonía es una idea que está se basa en las diferentes voces. Unas van acompañando a las otras y crean
línea vocal, esa línea vocal es independiente y a veces una línea vocal sigue a la otra haciendo el, el sistema, los sistemas bueno, es un sistema polifónico. La música luego ha ido evolucionando desde el sistema este de polifonía a los sistemas que tenemos actualmente, que son los sistemas armónicos, el sistema de armonía. En la época barroca ya el clasicismo y el romanticismo y los tiempos ya actuales en la música clásica. Luego en las músicas actuales, la música pop, el folclore, el jazz, todo el tipo de música que conocemos está basado en prácticamente en unas reglas muy sencillas que utilizan el sistema de música clásica. De hecho, las guitarras, casi todos los han salido de las que se usan actualmente, quitando en los folclores que ahí puede haber instrumentos característicos de cada zona, se usan unos instrumentos afinados de una forma similar a la que tienen los instrumentos de una orquesta. Bueno, aquí lo que os voy a contar es una cosa muy curiosa, porque la verdad es que siempre hemos pensado que la música empezó a escribirse en la época medieval, porque yo era la idea que tenía, que fue Guido, em, vamos a ver, fue en la Edad Media donde se empezó a escribir los tetragramas. Y, y no es así. En el siglo I, siglo II, después, o sea, después de Cristo, en la época romana, griego-romana diría yo, hay escrituras, como veis, esa escritura cilíndrica, esa escultura cilíndrica anotada, tiene unas anotaciones escritas y esa es una partitura que se ha podido tocar y en las tablillas cuneiformes de Nippur de los años 2000, de los 2000 aproximadamente antes de Cristo, está esta tablilla que veis a la izquierda, está escrita en escritura cuneiforme y que han ido, bueno, escribiendo, interpretándola en música de partituras y la han podido llegar a tocar. El, no sé si, claro, el problema sí se sabe probablemente la separación que hay entre notas, con lo cual la melodía seguramente estará muy bien colocada, pero lo que no es tan fácil es saber el punto de inicio. O sea, pero bueno, para efectos auditivos no será exactamente igual que sonaba en la época antigua, en la época de hace 3.000 años, ¿no? 4.000 años, que es de la época que son las tablillas, en la época, creo que es la época em, Acadia, la época Acadia, eh, pero sonará muy parecido. Vamos, la melodía sí está totalmente controlada en ese sentido. Bueno, ¿cómo nos afecta la música? La verdad es que es muy interesante saber cómo la música afecta al cerebro. Está demostrado que ayuda mucho sobre todo a los chavales, a la gente, en la educación debería de estar casi bastante promocionado el tema de la música porque ayuda a despertar un montón de habilidades en los chicos. Em, Está demostrado pues, que afecta a la plasticidad del cerebro, que ayuda el tema de la disciplina, les ayuda muchísimo a los estudiantes y por supuesto el compartir el instrumento con otros instrumentos que te ayuda y te dirige en cuanto a cómo tienes que hacer
para estar armónicamente con ellos. O sea, es un equipo. Realmente, si tocas en un cuarteto o tocas en una orquesta, tienes que eh, estar afinado siempre y tienes que estar siempre en el tiempo correcto. Entonces, em, se usan los dos ambos lados del cerebro y necesitas una partitura, que tienes que seguir el ritmo, tienes que seguir la orquesta, tienes que seguir al director, tienes que seguir, y bueno, como decía un amiguete mío, y bueno, a veces tienes que esquivar hasta los tomates, ¿no? O sea, es el, es muy difícil el poder seguir una partitura y bueno, pues te ayuda a disciplinarte mucho. Entonces, la capacidad que desarrolla la música en muchos casos es, eh, es un poco sospechosa, ¿no? La- los gobernantes utilizan y piensan en la música como un arma política, ¿no? Entonces, los dirigentes siempre han tenido música alrededor de ellos, la gente de clase alta, y han procurado potenciar poco, lo menos posible, la música entre la gente de abajo, porque piensan que es difícil de gobernar una persona que es alegre que es inquieta y que es capaz de desarrollar la mente y pensar. La música pues te ayuda a pensar. Entonces hay debate sobre todas las cosas que he estado hablando. Se puede hablar largo y tendido, no solamente sobre esta, ¿no? En la, el tema de la curación de la música, si es curativa o no es curativa, está claro que cualquier vibración que esté en una frecuencia em, que nos relaje el cuerpo, pues es bueno para la salud, para el organismo. Eh, ¿Qué frecuencia? Es que yo creo que es muy difícil saber porque en cada parte de nuestro cuerpo son células, las células vibran, tienen sus átomos y su parte interna. eh, Cada una puede tener una resonancia distinta, con lo cual el cuerpo no, yo creo que no se puede, mi punto de vista es que no se puede o es difícil el, es difícil el saber qué frecuencia actúa sobre nosotros. Es mejor para nosotros. Hay la teoría de que la frecuencia de 432 es una afinación musical que ayuda al organismo más que la que estamos utilizando ahora, que es la de 440. Pero yo creo que eso es más de sensaciones y de necesidad. En el caso de los 432 contaban que Rossini pues, lo utilizó en algunas obras suyas y lo utilizaba básicamente porque la voz humana se adaptaba mejor en las composiciones que él había hecho si la tenías afinada a esa frecuencia, más que por el hecho de que ayude en cierta forma esa afinación más que la otra. Mm, bueno, una cosa que es interesante es, hasta ahora hemos hablado en Internet pues, podéis encontrar que se habla de que la música es curativa y de que desde tiempos inmemoriales se utilizaba la música, que la afinación de 432 era una afinación que tenía em, em, que tenían ya los antiguos y que la utilizaba Pitágoras, por ejemplo. Realmente los antiguos no han llegado a utilizar nunca afinaciones en frecuencias determinadas, porque la frecuencia apareció, la primera vez que se midieron frecuencias fue en 1834. Entonces, las afinaciones se utilizaban con los diapasones que se creaban ya en épocas ya modernas y anteriormente, pues un poco, digamos, con referencia a los instrumentos que había construidos. No podían utilizar afinaciones en frecuencia. Con lo cual, cuando empecéis a leer algo en el que te empiezan a hablar de tiempos antiguos y de frecuencias, no está ajustándose a la realidad, ¿no? El que está hablando de ello. Luego en las épocas antiguas hubo una época que se daba mucho el estudio
del- de las proporciones áureas. El- la- en las proporciones áureas tenemos piezas de algunos compositores que han utilizado ese tipo de numerología, de la numeración de Fibonacci, y la han utilizado, por ejemplo, Bach, Haydn, la utilizaron de una forma proporcional, o sea, lo han ido usando y ha sido muy, muy interesante el tema. Bueno, vamos a ver. Bueno, la música es el único lenguaje que hay universal. Desde los lenguajes, los distintos idiomas que existen, pues son diferentes unos de otros y no son inteligibles. El braille parece que depende del idioma que utilices, tienes que utilizar el braille de una forma o de otra. Los sistemas, como por ejemplo el lenguaje de las señas, en cada idioma se expresa de una forma determinada. No es una cosa que sea común. Es en, es en la música, en el único lenguaje en el que la expresión y la sonoridad es idéntica en todas las culturas, siempre y cuando, claro, usen el sistema nuestro, el sistema tonal, el sistema occidental, que es el que se está usando más habitualmente. La música expresa emociones, ideas, pensamientos, situaciones, sensaciones. Como lenguaje no es un lenguaje que sea preciso, ¿no? No es como el lenguaje verbal, aunque se hace uso del lenguaje verbal en muchas composiciones al utilizar el coro y utilizar determinados sistemas mm, pues, bueno, no. Ya podéis, aquí podemos terminar, si queréis, con el tema de la música. Si queréis hacer alguna pregunta.